Saludos cordiales nuevamente para todos. Les habla su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Verduno Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, Dios, Patria y Libertad, Piedad, Estudio y Acción. El día de hoy, bueno, pues damos continuidad a un video que está pendiente, en donde hablamos acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús es Dios. Y bueno, pues en esa exposición dimos a conocer de manera relevante cómo Jesús es Dios de acuerdo al contexto histórico, eso luego al contexto bíblico. Así que el día de hoy vamos a ver un contexto histórico dentro de lo que marca la Sagrada Tradición, la Escritura, pero también dentro del símbolo niceno-constantinopolitano, es decir, del credo, que a final de cuentas, ese credo, bueno, pues no es otra cosa más que eh, una parte en donde la iglesia, después de tanto estudio, va tomando claridad de lo que es la verdad revelada por Dios, y después del símbolo de los apóstoles, es decir, del credo, de lo que creían ellos, la iglesia va poniendo de relieve, de alto, por decir así, lo que realmente cree, y de esa manera tenemos el símbolo de lo que creemos los católicos. Así que hoy vamos a dar continuidad a ese tema que estaba pendiente y que hoy le damos precisamente esa culminación. Así que vamos a ver lo que dice el credo niceno-constantinopolitano para saber que Jesús es Dios de acuerdo al magisterio de la Iglesia, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica y de acuerdo a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición. Bien, sin más preámbulo, comenzamos. La profesión de fe, el credo niceno-constantinopolitano, se llama así y proclama que Jesús es Dios. ¿Por qué se llama credo niceno-constantinopolitano? Bueno, porque surge a razón del credo de los apóstoles, pero como había ya en los primeros siglos del cristianismo algunas doctrinas propiamente que atacaban la fe, la creencia de lo que la Iglesia Católica siempre habrá creído, los primeros siglos comenzaron a surgir corrientes religiosas que dichas corrientes religiosas, bueno, pues eran pensamientos contrarios a la doctrina cristiana, católica, apostólica y romana. Así, por ejemplo, estaban los gnósticos, estaban los docetas, estaban los arrianos, estaban los maniqueos, estaban infinidad de grupos que estaban propiamente eh, proponiendo errores que a final de cuentas en los términos doctrinales son las herejías. ¿Qué quiere decir eso? Que te cometían errores acerca de la doctrina de la Iglesia Católica y obviamente pues eran herejías que iban en contra del dogma, es decir, que negaban ciertas verdades de la religión católica, apostólica y romana, basadas en la Escritura, como dije, basadas en la Sagrada Tradición, y desde luego el pensamiento de la Iglesia, del magisterio, pues obviamente tenía que hacerles frentes a esas corrientes filosóficas que en los primeros siglos del cristianismo, bueno, pues atacaron directamente a la Iglesia y obviamente pues en parte querían dividirla, pero sobre todo destruirla. Así por eso surge el credo de Nicea, años 325, contra el arrianismo. Llámese así a esa corriente a razón de Arrio, que era presbítero de Alejandría, y que bueno, pues él quería ser un poquito más grande ahí en Alejandría, y obviamente por su egolatría, por su orgullo, se fue contra la Iglesia Católica diciendo que Jesús no era Dios. Jesús no es Dios, decía Arrio, y todos los seguidores, llamados precisamente por eso el contexto arrianismo, todos los seguidores de Arrio, bueno, pues le secundaban. Así que la Iglesia se vio obligada a reunirse en un concilio y que al examinar la doctrina de Arrio fue condenada por la Iglesia, ya que contrariaba la creencia de la Iglesia Católica. Y de ahí va a surgir la profesión de fe, en la cual, apoyándose en la Escritura y la Sagrada Tradición, definió que el Verbo, es decir, Jesús, es Dios, consubstancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre y con las mismas perfecciones. Ahora bien, hagamos un pequeño paréntesis aquí. La Iglesia
Cuando decimos que tiene un concilio, hay que saber distinguir que hay dos tipos de concilio. El concilio ecuménico, que es la iglesia donde se reúne a nivel general en todo el orbe de la tierra, y concilios particulares que, bueno, pues se reúnen en cierta región. Esos son concilios que pues solamente son regionales en cierto lugar. Pero cuando hablamos de concilio ecuménico, hablamos de la reunión de toda la iglesia, de manera específica, papa y obispos. Y estos a su vez deliberan cuestiones de doctrina, de dogma y de moral regularmente. La iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos, desde el concilio de Nicea año 325 hasta el concilio Vaticano II 1962-1965, que abría el Papa Juan XXIII, el llamado el Papa Bueno, y que cerrara el Papa Pablo VI. 21 concilios ecuménicos generales en donde la iglesia pues se ha reunido con el Papa y los obispos. En el concilio de Nicea se reunieron 318 obispos de ese entonces. En el concilio Vaticano II, pues como sabemos, se reunieron más de 2000 obispos de toda la tierra. Ya la iglesia propiamente, fortalecida después en el trayecto de los siglos, pues un concilio ya es el concilio que ha sido más masivo que ha tenido hasta el día de hoy la Iglesia Católica. Y bueno, cuando hablamos de concilio, entonces nos referimos propiamente a la reunión de papa y obispos, como ya dije, para deliberar cuestiones de fe, de doctrina, de moral regularmente. Y así fue el concilio de Nicea, que estaba haciendo frente a los retos filosóficos y teológicos que se estaban proponiendo por esas corrientes religiosas de la época. Los nestorianos, por ejemplo, que negaban que María era Madre de Dios, lo cual es puesto en otro video, y también desde luego pues los maniqueos que decían que Dios era una apariencia, los gnósticos que decían que solamente el conocimiento, la cuestión de Dios era otra cosa, y etcétera, etcétera. Y así corrientes religiosas que surgieron más adelante también en la Edad Media, como los valdenses y otras corrientes religiosas que a final de cuentas, bueno, contrariaban la doctrina que la Iglesia siempre ha creído en todo tiempo, en todo espacio y en todo lugar, tal como lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en el año 325, el concilio de Nicea, propiamente después de analizar, después de examinar la doctrina de Arrio, la condena por ser contraria a la creencia de la Iglesia, por ser contraria a la Escritura y por ser contraria a la tradición sagrada. Así que por eso este paréntesis sirve para aclarar eso. Cuando hablo de tradición, no me refiero a costumbres culturales. Cuando hablo de la tradición, me refiero a la sagrada tradición. La palabra latina tradición viene del término tradere, que significa transmisión de una verdad o cosa sagrada. Así que se transmitió las verdades sagradas en donde siempre la Iglesia creyó que Jesús es Dios, por revelación de la Escritura y por sagrada tradición. Es decir, siempre se transmitió esa verdad retomada de la Escritura. Y eso que se transmitió es lo que la Iglesia le llama sagrada tradición, que se transmitió regularmente de manera verbal, aunque después hubo ciertos escritos que no forman parte de la Escritura, pero que son tomadas también de la misma envergadura, tienen la misma importancia. ¿Por qué razón? Porque la sagrada tradición fue primero antes que la Escritura. Eso quizá sería un tema que creo que ya hablé un poquito también de la Biblia en otro tema, y sagrada tradición y escritura están al mismo nivel, tal como dice el documento del Papa Pablo VI, la Dei Verbum. Están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque la sagrada tradición también es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que no se escribió, pero que la Iglesia, los primeros apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, lo proclamaron, lo predicaron y anunciaron esas verdades que venían de boca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la sagrada tradición, así como también los rituales que se han hecho, como la Sagrada Eucaristía, así como los mismos sacramentos que desde el inicio del cristianismo, después de que Jesús fundó la Iglesia Católica, tal como dice la Escritura, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Al fundar la Iglesia Católica, siempre predicó, después de la ascensión y la llegada del Espíritu Santo, siempre predicó las mismas verdades, siempre practicó los mismos sacramentos, y eso quedó asentado en la tradición.
Posteriormente vino la escritura, pero la iglesia ya contaba con algunos escritos que ciertamente no están en la escritura, pero que tienen la misma importancia, tal como lo he puntualizado. Así, por ejemplo, tenemos la Didache, que es el primer documento propiamente de la iglesia en donde se plasma qué es lo que hacían los primeros cristianos, cómo vivían, cómo convivían y cómo se practicaban los sacramentos, etcétera, etcétera. Es un documento de los más antiguos. Así que entonces, regresando al tema, en donde vamos a exponer que Jesús es Dios a razón del credo niceno-constantinopolitano, retomamos que se llama niceno-constantinopolitano por el Concilio de Nicea y después el de Constantinopla. Ahora explicado de manera general, el Concilio de Nicea, año 325, que analizando lo que está proponiendo Arrio, propiamente examinando, reprueba la doctrina, reprueba propiamente la doctrina que Arrio proponía, y de ese concilio surgen estas palabras que están insertadas en el credo de los apóstoles. Es decir, la iglesia no hizo otra cosa más que añadir algunas palabras para mejor explicar la doctrina católica referente a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que Jesús es consubstancial al Padre, es decir, el Padre es Dios, por lo tanto la substancia de ser Dios la tiene el Hijo, es consubstancial al Padre, es decir, Jesús es Dios. Y por eso, ahora esa palabrita que en un principio de hace muchos siglos hacía mucho ruido por la cuestión de la substancia en términos filosóficos, no es otra cosa más que decir en los términos coloquiales, Jesús, el Padre es Dios. La substancia del Padre es de ser Dios, por lo tanto, si Jesús es de la misma substancia, es Dios. Bueno, esas palabritas son filosóficas, términos teológicos que a final de cuentas hacían ruido. Y por eso después, ya en el trayecto de los siglos, para no entrar en detalles, para profundizar el contexto de esas palabras, bueno, la iglesia, como dijo el Papa Juan XXIII, es mater magistra, madre y maestra. Así que como madre y maestra para poder educar y enseñar a sus hijos, bueno, en términos coloquiales, ha puesto estas palabras que son fáciles de entender, para no decir consubstancial al Padre, sino que ha dicho ahora en ese credo que así como lo rezamos, es de la misma naturaleza del Padre. La naturaleza del Padre es que es Dios, esa es su naturaleza. Por lo tanto, cuando decimos en el credo que es de la misma naturaleza del Padre, decimos que Jesús es Dios. Y esas palabras fueron insertadas en el símbolo de los apóstoles, no porque la iglesia se las haya inventado, sino porque propiamente parte de la tradición, lo que siempre se creyó, y además por la revelación que está en la Escritura, como vamos a ver algunos textos de manera muy general. Bien, después vino propiamente el Concilio de Constantinopla, y obviamente en ese símbolo de los apóstoles propiamente queda aclarado y es conocido propiamente como como el símbolo de Nicea, y ahí está propiamente ese símbolo de los apóstoles, ya con algunas explicaciones más puntualizadas, retomadas, como dije, de la tradición de la Escritura. En el Concilio de Constantinopla, año 381, se confirma el Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque siguen propiamente promoviendo y propagando algunos errores en donde decían que Jesús no es Dios, que era una apariencia de Dios, o que era Dios o que era hombre, pero que no era Dios y hombre. Y obviamente por esa razón la iglesia se reúne para deliberar y aclarar que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero también al mismo tiempo, pues en el concilio ya de Constantinopla, año 381, también ya se negaba también la divinidad del Espíritu Santo. Y por esa razón, en Constantinopla también se ve, se ratifica, se confirma el Concilio de Nicea, y se añade otras palabras también referentes al Espíritu Santo, y así es como queda el credo, que es el que rezamos en la iglesia, el credo niceno-constantinopolitano, porque hemos dicho que surge del Concilio de Nicea y del Concilio de Constantinopla. Así que ese credo, ese símbolo que a veces decimos, vamos a rezar el credo, bueno, que no es un rezo, es el símbolo de nuestra fe.
Por eso decimos en la iglesia, cuando rezamos el símbolo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, en lo que creemos, decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos en profesar. Pues la palabra credo significa creo, y por eso la iglesia es en lo que cree. Porque en el credo, que tiene 12 artículos, está en resumen las verdades reveladas que están en la Escritura y en la Sagrada Tradición. Es un resumen. Y para ello hay que profundizar el contexto de la doctrina en la teología para poder explicar todas las verdades que están contenidas, en resumen, en el credo. Y ahí está el dogma, que son las verdades reveladas. Entonces, de acuerdo al credo niceno-constantinopolitano, el tema que estamos deliberando es que Jesús es Dios. Pero habría que dar esta pequeña explicación por qué se llama credo niceno-constantinopolitano, que surgen propiamente esas palabras de los grandes maestros, doctores y padres de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo, que profundizaron la escritura, que profundizaron la tradición, y que esas palabras clarifican lo que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Ya lo dije nuevamente y lo repito, porque están revelados en la Escritura y que además fueron revelados por boca de nuestro Señor Jesucristo, y que aunque no están en la Escritura, están dentro de la Sagrada Tradición, es decir, la transmisión que se hizo de manera oral. Bien, pues ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que dice el credo niceno-constantinopolitano acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a confirmar que lo que ha creído la iglesia desde el primer siglo del cristianismo hasta el día de hoy, basándose en la Sagrada Tradición y en la Escritura, no es otra cosa más que Jesús es Dios, de la misma es consubstancial al Padre, de la misma substancia que el Padre, es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, es Dios. Bien, vamos primero en esta parte a cómo comienza esa parte, valga la redundancia, ese apartado en donde hablamos de Jesús, ya que en este contexto, bueno, pues haciendo de manera general un resumen también de los 12 artículos, tenemos que decimos que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también en la iglesia. Asimismo, la resurrección de los muertos. Pero vamos a ver solamente este apartado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y así comienza esa parte en el credo niceno-constantinopolitano. Dice, creo en un solo Señor, Jesucristo. Ya expliqué en el otro video que la palabra Señor viene del término griego Kyrios, que significa Señor, y Señor en ese contexto griego significa Dios. Por lo tanto, cuando decimos creo en un solo Señor Jesucristo, decimos que Jesús es Dios, por la palabra Señor, que ya se ha explicado en el primer video, y quien no lo ha visto, bueno, pues los invitamos, los exhortamos a que vean esa primera parte. Entonces, la palabra Señor del término griego Kyrios es igual, ambivalente a decir es Dios. Y luego decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Es Hijo único de Dios. El Padre tiene un Hijo y es de la misma naturaleza que el Padre. Así, haciendo un ejemplo muy burdo, quizá muy coloquial, y yo siembro una rosa y lo que va a dar en la semilla es rosas. Y de eso puedo cortarle un piecito a esa rosa y va a dar otra rosa. Porque es de la misma naturaleza y no puede dar una acá atrás. No puede dar otra planta que no sea rosa. Así que si yo siembro con una semilla de naranja, va a dar una naranja. Y no puede dar melones porque no es semilla de melón. La naturaleza de la semilla de naranja va a dar naranja. Por lo tanto, la naturaleza de Dios de Dios Padre es que es Dios. Por lo tanto, si tiene un hijo, ese hijo es Dios, porque es de la misma naturaleza. Y además, dice el credo, Hijo único de Dios. Solamente tiene un solo hijo. Y ese hijo es Dios. Hijo único. Cuando entramos ya a ver, por ejemplo, en la cuestión de la teología, un poquito profundizando en la teología fundamental, decimos que es un solo Dios y que ese Dios es único. A eso se le llama
la unicidad de Dios. No hay nadie como Dios. Nadie se parece a Dios porque Dios es único. No solamente es uno, sino único. Pero ese Dios es trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses. Son tres naturalezas, un solo Dios. Es como si yo tengo una hoja y a esa hoja la doblo en tres partes. No son tres hojas. Son tres dobleces, una sola hoja. Por lo tanto, la misma naturaleza que tiene el Padre es la misma naturaleza que tiene el Hijo. Pero además ese Hijo es único. Y sigue diciendo el credo niceno-constantinopolitano: nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso lo dice la Escritura, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Por qué hay que reafirmar esto? La Iglesia siempre creyó que Jesús es nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque algunos credos contrarios a la religión católica dicen que Jesús fue la primera criatura de Dios. No, señor, claro que no. Por eso decimos nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos. Y tenemos entonces que entender que si Él existe antes de todos los siglos, antes de la existencia de este cosmos, no hay nada, tal como dice el libro del Génesis. Al principio, cuando no había nada, por lo tanto, Jesús no puede ser la primera criatura del Padre, porque no había nada. Luego entonces, cuando decimos nacido del Padre antes de todos los siglos, quiere decir que Jesús está antes de la creación, por lo tanto no es una criatura de Dios. Por eso es nacido del Padre antes de todos los siglos. En otras palabras, desde Jesús existe, desde que Dios existe y existe en la eternidad, en el eterno presente, antes del tiempo. Por eso es antes de todos los siglos. Porque los siglos, pensando en los años, pensando en el cronos, es decir, en el tiempo, existe con la creación. El tiempo existe con la creación. Antes de la creación no existe el tiempo. Estamos afuera del tiempo, en el no tiempo. Por lo tanto, si dice el credo, nacido del Padre antes de todos los siglos, no existen los siglos, no existe el tiempo, y por lo tanto, entonces Jesús es nacido del Padre antes de la creación, o sea, en la eternidad de Dios. Para eso, entonces, hay que ver de manera general el primer capítulo de Juan, en los primeros versículos, que dicen así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por lo tanto, vemos con claridad aquí que Él está antes de todos los siglos. La Iglesia no se lo inventó. Es la revelación del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo. ¿Cuál principio? Si no existe nada, entonces está hablando del principio de Dios, que es eterno. Evangelio según San Juan. Bueno, podemos ver el Antiguo Testamento. También dice en el libro de Génesis, en el principio, cuando no había nada, porque no existe el tiempo, no existe la creación, entonces estamos hablando del principio eterno de Dios. Dios, como dije en el video anterior, Dios no lo podemos meter en el tiempo y el espacio, porque Dios es eterno. Por eso cuando hablamos en términos filosóficos, no podemos decir que Dios existe. Tenemos que decir que Dios es, porque es un eterno presente y siempre ha estado. Y por eso decimos que Él es el principio y fin de todas las cosas, alfa y omega. Por lo tanto, si dice la Escritura que en el principio era el Verbo, o sea, el Verbo, Jesús, está desde el principio. Y luego dice, y el Verbo estaba ante Dios. ¡Ah, qué fenomenal! Estaba ante su Padre, que también es Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios, porque es el mismo, de la misma naturaleza que el Padre. Y luego sigue diciendo, el Verbo estaba ante Dios en el principio. O sea, estaba con su papá, que es de la misma substancia que el Hijo, de la misma naturaleza que el Hijo, y estaba con él en el principio.
pero como he dicho, fuera del tiempo, porque el principio de los siglos comienza con el tiempo. Por eso decimos, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luego entonces, Jesús es Dios, porque está antes de la creación con el Padre, que es eterno y es de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Pero además decimos en el credo niceno-constantinopolitano, dándole seguimiento, Dios de Dios, luz de luz. Dios de Dios, luz de luz. O sea, el verbo es Dios de Dios y luz de luz. Por eso, continuando con la misma escritura, dice aquí, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Para los hombres, dice aquí, la vida era la luz. Es decir, Dios propiamente es el que hace la creación. Por lo tanto, para el hombre, la vida es la luz. Es decir, el hombre viene de Dios. Y si decimos que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, entonces esta luz se refiere propiamente también a Dios, y por eso dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. ¿Qué quiere decir? Que el maligno, no venció esa luz porque es Dios. Y nadie puede vencer a Dios aunque no lo reciban. Y las tinieblas no le vencieron. Es decir, el mal no lo puede vencer ni lo podrá vencer. De hecho, en el contexto de la vida pública e histórica de nuestro Señor Jesucristo, Satanás ha sido vencido en la cruz. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó la salvación, nos redimió, nos rescató, pero además, en la cruz, Jesús venció a Satanás. Jesús venció al pecado y Jesús venció a la muerte. Por eso, el enemigo, Satanás, ora a la cruz, porque ahí fue vencido. Y durante mucho tiempo, la cruz, que era signo de vergüenza, porque ahí morían los más grandes criminales, que era signo de terror, la cruz se ha vuelto hoy signo de victoria. Por eso el cristianismo, en sus iglesias, siempre se verá una cruz a lo alto en la cúpula, porque Jesús es la luz del mundo y las tinieblas no le vencieron. Y por eso Satanás tiene que esconderse en la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo y las tinieblas no lo pudieron vencer. Sigue el credo niceno-constantinopolitano. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, Jesús es Dios verdadero. Dios verdadero. Porque existe, como acabo de explicar, antes de todos los siglos. Es decir, existe al mismo tiempo que existe el Padre en la eternidad. Por eso es Dios verdadero de Dios verdadero. Y luego viene aquí esta palabrita que algunos credos contrarios es lo que no han entendido esa palabra, porque ellos siguen diciendo, como acabo de explicar hace un momento, que fue la primera criatura de Dios. ¿De dónde sacan esa interpretación errónea? Por no decir estupidez. ¿De dónde sacan eso? Bueno, dicen que fue la primera criatura de Dios porque malcitan un pedazo de escritura y solamente interpretan a su conveniencia. Un versículo que tiene una mala interpretación y por eso la Dei Verbum, el documento del Papa Pablo VI, dice que la escritura se ve en conjunto, no de a pedazos. Y yo quiero saber un solo tema, tengo que ver en toda la escritura lo que dice de ese tema. No de a pedazos, de que me aprendo un versículo y con ese versículo malinterpreto. No, hay que verla en conjunto lo que quiera ver de cualquier tema. Así que cuando decimos Dios verdadero, lo que sigue es precisamente lo que voy a explicar. Engendrado, no creado. Jesús no es una criatura que Dios haya hecho. Pues esa palabra, engendrado, no creado. Jesús no fue creado, fue engendrado por el Padre. Es decir, nace del Padre. Y por eso tenemos que quizá hacer una pequeña explicación de ese contexto de la Santísima Trinidad,
porque si no nos quedaríamos un poquito así pensando en que entonces cómo lo creó y entraríamos propiamente en ese contexto de lo que dice el credo. Fue la primera criatura. ¿De dónde salió Jesús? Del Padre. Y decimos engendrado, no creado. Bien, voy a explicar un poquito acerca de este misterio de la Trinidad en algunas cuestiones teológicas que la Iglesia ha enseñado. Ejemplo, ¿por qué Dios es Padre? Dios es Padre porque tiene un hijo. Si no, no puede ser Padre. Dios es Padre porque tiene un hijo. Si no tiene hijo, no puede ser Padre. Y son las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el hijo, ¿por qué es hijo? Porque tiene un padre. Si no, no podría ser hijo. El hijo le debe la existencia al padre. Pero el padre le debe la existencia al hijo. Porque no hay padre que no tenga hijo. Quien lo hace padre es el hijo. Y quien lo hace hijo es el padre. Por eso existen al mismo tiempo el Padre y el Hijo. Bueno, y el Espíritu Santo. Entre el amor del Padre y el Hijo emerge el Espíritu Santo. Y son uno solo. Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor de entre el Padre y el Hijo es cuando emerge el Espíritu Santo, que también es Dios. ¿Por qué? Porque no puede existir el Hijo si Dios no lo ama. No puede existir el Padre si Jesús no lo ama. Y como ese amor es eterno y es desde siempre, por lo tanto el Espíritu Santo existe también desde siempre fuera del tiempo. Bueno, ahora solamente estamos viendo la parte del credo niceno-constantinopolitano que habla de que Jesús es Dios. Habrá otro momento para ver lo del Espíritu Santo. Pero así de manera general, en un contexto de juego de palabras, el Padre es Dios porque tiene un hijo. ¿Cómo es que es Padre? Gracias al Hijo. Bueno, ¿y el Hijo cómo es hijo? Gracias al Padre, porque si no, él no podría ser hijo si no tiene Padre. Así que, por eso decimos, Jesús es Dios verdadero, engendrado, no creado. Jesús no fue creado, es engendrado por el Padre. Tal como acabo de explicar de manera quizá muy general, que el Padre existe por el Hijo existe por el Padre. Y cuando decimos es engendrado por el Padre, es decir, el Hijo existe porque tiene un Padre. No hay hijo que no pueda decir que tenga padre. Él es hijo porque tiene padre. Es engendrado por el Padre. Pero el credo sigue diciendo, es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Es decir, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque por Él se hizo todo lo creado. Es de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho. Y entonces cuando decimos, es que se lo inventó la iglesia. No se lo inventó la iglesia. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan, pensando en esa parte, por quien todo fue hecho. Por eso dice así, en el principio era el verbo. Ya dijimos en el principio de Dios, porque no existe la creación. Y el verbo estaba ante Dios, es decir, estaba ante el Padre. Y el verbo era Dios, es decir, es Dios mismo. Por eso en otro versículo, en otro capítulo el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y los dos somos una sola cosa. Somos el mismo. Él estaba ante Dios en el principio. Y luego, ¿qué sigue? Por el verbo, dice aquí, se hizo todo. En la iglesia no se inventó. Por el verbo se hizo todo. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres, la vida era la luz. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Así que en este contexto que estamos leyendo, obviamente es una lectura un tanto de la traducción latinoamericana, no es de original del griego, pero está explicado creo que de manera bien. Luego entonces dice aquí que por él se hizo todo.
Si no existe nada antes de Dios y la creación viene después de Dios, entonces la revelación que está aquí, por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él, sin el Verbo. El Verbo es Jesús. Por eso nosotros decimos en el credo, es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Así que cuando vemos Antiguo Testamento, la creación, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y Dios dijo, aparezcan los animales, y aparecieron con una sola palabra, con un acto de voluntad, apareció la creación. Y ahora decimos aquí que Jesús es de la misma naturaleza por quien todo fue hecho. Así que si el Padre es creador, entonces el Hijo, que es de la misma naturaleza del Padre, también es creador. Todo lo que existe, también existe por Jesús. Y por eso decía en el otro video, cuando hablábamos de la naturaleza del cosmos, que solamente su creador sabe cómo funciona este cosmos, y decíamos que este cosmos se somete a su creador. El cosmos se somete a su creador. Por eso explicábamos en el otro video que si Jesús calma la tempestad, camina por las aguas, con una sola palabra, levanta y resucita a un muerto, por lo tanto, Él conoce la creación porque es su creador. Y la creación se le somete. Luego entonces, Jesús es Dios. Por ahí no termina el contexto del credo. Sigue diciendo el credo, continuando con esta parte de la explicación de Jesús en el credo. Dice el credo continuando, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Así? Porque Jesús, que es Dios, no es una criatura porque bajó del cielo. Es decir, de dónde estaba en la eternidad con su Padre. Es una persona divina. Y por eso el credo de manera inmediata dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, Dios no es materia, es espíritu simple. Pero por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, tomó carne, tal como dice San Pablo en las cartas. No se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, es decir, se humilló y se hizo hombre, porque Dios no es materia, es espíritu. Pero por ese poder que tiene precisamente Dios, a través y por medio del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y vino, como dijimos, del cielo, para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Y se hizo hombre. Y por eso, en la teología, decimos esa palabrita que está puntualizada, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la persona de Jesús, esa unión de lo humano y lo divino es lo que se dice que es, en términos teológicos, la hipóstasis de Jesús, la hipostática, la unión de lo humano y lo divino. Por eso decimos, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y es lo que negaba precisamente Arrio. Por eso el concilio de Nicea y por eso el concilio de Constantinopla. Porque decían que o era hombre o era Dios. Y no podía ser los dos a la vez. Claro que sí, puede ser los dos a la vez. Porque siendo en el cielo y por su poder, a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, puede hacer lo que sea. Así que Él se encarna y se hace hombre. Por eso San Pablo, cuando analiza eso, cuando lo examina, dice, se humilló, no se aferró a su condición divina, porque Él, siendo Dios, se humilla. Y para darnos la salvación, viene propiamente en nuestra naturaleza de carne, pero además en la naturaleza de un ser humano. Y se encarna en María la Virgen. Para sufrir lo mismo que sufre un hombre, para llorar lo mismo que llora un hombre, para pasar hambre es lo mismo, o sentir hambre lo mismo que siente un hombre, y para propiamente entender nuestra naturaleza de criaturas de Dios. Él se encarna y se hace hombre. Es verdadero Dios
verdadero hombre. Y ya esa unión de lo humano con lo divino es la hipóstasis de Jesús. Es lo que la iglesia le llama la hipostática de Jesús. Así que Jesús, siendo Dios, no se aferra a esa condición humana, sino que viene al género humano para rescatarnos. Y por eso ese misterio, hasta el día de hoy, la teología, los grandes exégetas, los que les gusta la hermenéutica, bueno, pues siguen profundizando ese misterio para hacer las cosas más explícitas. De las verdades implícitas que están en la Escritura, los que son encargados de la teología, en la exégesis, en la hermenéutica, esas cosas que están de manera implícita en la Escritura, en la revelación, en su estudio nos las hacen más explícitas, es decir, para poderlas entender de la mejor manera. Jesús es Dios. Él se encarna en María, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y cómo podemos saber que era verdadero hombre? Bueno, por la historia que ya dijimos en el video pasado. ¿Cómo sabemos que era Dios? Porque nadie en la historia ha hecho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La prueba y el sello auténtico de que Jesús es Dios fueron sus milagros, fueron sus milagros. Nadie ha hecho lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con solamente un acto de voluntad, con solamente una palabra. Cállate, le dijo al mar, inmediatamente se calla. Cualquier hombre que le dé esa orden al mar, no va a ocurrir nada. La creación se somete a su creador. Entonces, por los milagros, confirmamos que Jesús es Dios. Y luego decimos también, además, siguiendo propiamente esa parte del credo, decimos, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pues sí, porque hemos dicho que Él vino a salvar al género humano. Así que, por nuestra causa, vino a hacerse hombre para darnos salvación. Bueno, por nuestra causa. ¿Por qué razón? Cuando las prefiguras en los nombres de Adán y Eva, esos hombres que propiamente no sabemos si realmente se llamó Adán o Eva. Bueno, propiamente en esa traducción, pensando en la traducción antigua, Adán, hecho de barro, Eva, madre de todo ser viviente. Los primeros hombres prefigurados en Adán y Eva cometieron el pecado contra Dios. Pero ese pecado que cometieron, lo cometieron el pecado a un Dios que es eterno, a un Dios que es infinito, a un Dios que es perfecto. Luego, si cometieron ese pecado contra ese ser que es infinito, que es perfecto, por lo tanto, para pagar la deuda que estaba del pecado, no la podía pagar una criatura, porque esa criatura no es perfecta, ni es infinita, ni es eterna. Para eso, era necesario que la culpa de ese pecado, que la pena, que el pago a quien se le ofendió, tiene que ser el mismo pago de la ofensa. Es decir, tiene que pagarlo un ser que también sea eterno, un ser que también sea infinito y un ser que también sea perfecto. Ese ser es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él salda lo que ni Adán y Eva, ni el mundo entero, desde la creación del primer hombre hasta el último que nazca, puede pagar. Porque todos los seres somos finitos. Y el pecado se le hizo a un ser que es infinito. Por lo tanto, cuando se comete el pecado a ese ser infinito, esa pena, ese pecado, se multiplica al infinito. Y solamente lo puede pagar alguien que pague al infinito. Ese pecado se hizo a un ser perfecto, por lo tanto se multiplica. Y solamente lo puede pagar un ser perfecto, que es Dios nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pues además está aquí un contexto que además es fenomenal, porque el credo niceno-constantinopolitano, retomando lo que dice la Escritura como tal, porque en la Escritura está propiamente que fue juzgado por Poncio Pilato. Así que retomando la Escritura y plasmando un dato histórico, dice ahí, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Por qué pone eso? Porque para poder rastrear la historia, tenemos que dar nombres, quizá, de personajes, lugares, fechas, para poder entender
que realmente existió nuestro Señor Jesucristo en la historia. Por eso cuando hablamos que fue juzgado en tiempos de Poncio Pilato, podemos rastrear la historia si realmente ese Pilato existió. Y de manera efectiva, cuando se rastrea la historia de Roma, podemos saber que efectivamente Jesús fue ajusticiado y murió bajo el poder de Poncio Pilato. Es decir, fue juzgado en su poderío, no porque Pilato tuviera más poder que nuestro Señor Jesucristo, pues eso lo dijo cuando lo estaba juzgando. ¿Eres tú rey? Sí, soy rey. Para eso nací, para esto vine a este mundo. Pero mi reino no es de este mundo. Así que Pilato propiamente es un hombre que está insertado en la historia y que realmente existió y que fue el que juzgó, el que ajustició a nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que los vestigios arqueológicos, sabemos por la arqueología que la Torre Antonia estaba cerca propiamente del otro lado, pegadito ahí al templo, en donde estaba propiamente la cátedra, por así decir, de Caifás. Y ahí lo llevaron, primero con Anás, después con Caifás, y la Torre Antonia estaba pegadita del otro lado con la casa propiamente del templo, en donde residía Caifás. Así que es un dato histórico que nos comprueba la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el credo no se queda ahí, sino que sigue explicando. Padeció y fue sepultado. Esa parte es importante porque entonces podemos saber que efectivamente Jesús era hombre. Pero lo que sigue, sabemos que es Dios. Por eso decíamos, la unión hipostática en Jesús, de lo humano y del divino, esa unión hipostática, sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? Porque como hombre dice, padeció y fue sepultado. Es una profecía que se cumple al pie de la letra, que fue anunciada propiamente en la última cena. Y no es un simbolismo, como dice el credo contrario. Dice, no, lo de la Eucaristía es simbólico. No, Señor, no es simbólico, porque Jesús en la última cena dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por la salvación de todos ustedes. Acto seguido, dando gracias, tomó el cáliz. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por muchos para la salvación de todos los hombres. Esta es la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Nueva y eterna. Jesús viene a salvarnos con esta alianza nueva, pero además es eterna, ya no hay otra. ¿Por qué es eterna? Porque es el sello de nuestro Señor Jesucristo, que es eterno. Por lo tanto, esa profecía que se los dijo, cuando dicen, es que la Eucaristía es simbolismo. No es simbolismo. Esta es mi carne, tomando el pan, esta es mi carne. Quien coma de esta carne tendrá vida eterna, que será entregada por vosotros. Esta es la sangre de la alianza nueva, que será derramada por todos nosotros. La pregunta es, ¿si era simbólico? ¿Por qué lo crucificaron? No es simbólico. Al día siguiente se cumplió, realmente entregó su carne, realmente se derramó su sangre hasta la última gota. Hasta la última gota. Eso no fue simbólico. Por lo tanto, sus palabras en ese momento no son simbólicas. No es una metáfora. Realmente derramó su sangre, realmente entregó su carne en la flagelación, en la crucifixión y todo en lo que conllevó la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Por eso, si resucita con solamente un acto de voluntad, luego entonces Jesús es Dios. Y por eso decimos, padeció y fue sepultado, según las Escrituras, decimos ahí, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Por qué? Porque eso consta en las Escrituras. Luego entonces, Jesús es Dios. Okay. Una pregunta que tendríamos que hacerle al público. ¿Los apóstoles creían en la resurrección? Pues esas palabras no las entendieron si analizamos el texto. Por eso vemos que los apóstoles, cuando ven esa parte ya humana de donde nuestro Señor Jesucristo lo están golpeando, etcétera, etcétera, bueno, pues ellos huyen. El único que queda propiamente al pie de la cruz, como sabemos, es el discípulo amado, tal así como se autonombró, el discípulo amado, el que más amaba, y sabemos que se trata de San Juan.
Y entonces los demás propiamente huyen, porque ven lo que está ocurriendo. Luego entonces, si creyeran en la resurrección, bueno, estuvieran ahí, porque certeros de que Jesús va a resucitar. Y por eso cuando vemos los pasajes de la resurrección, vemos esa parte como todavía está su fe tambaleante. ¿Por qué? Es que era sentido común. ¿Quién era el que revivía a los muertos? Ejemplo, al hijo de la viuda de Naín. Ejemplo, a la hija de Jairo. El poder lo tenía nuestro Señor Jesucristo para regresarlos a la vida y en la resurrección de Lázaro. Así que, si ya no está Jesús, necesitamos de alguien que lo resucite, porque quien es el que hace esa resurrección. Y quien revive a los muertos es Él. Pero ahora ya se murió. ¿Quién lo va a resucitar? Bueno, ese acto del Padre, que es Dios, lo mismo que el Hijo. Por eso dice San Pablo, Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos del infierno. Él es el Señor, es decir, Él es Dios. Y por eso sale de su propia voluntad, venciendo la muerte, como dije, en la cruz venció la muerte, en la cruz venció el pecado, en la cruz venció a Satanás, al enemigo. Está vencido. Bueno, que ahorita todavía tiene cierto poder que puede arrastrar a cuantos quiera al infierno, sin duda, pues ya está vencido. Por eso el credo sigue diciendo en esta parte, siguiendo el credo, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. ¿Por qué? Porque no podía quedarse en la tumba si fuera solamente hombre. Subió al cielo. ¿Por qué al cielo? Porque es el lugar donde bajó. Su origen es el cielo, su origen es divino, su origen propiamente es la eternidad de Dios junto con su Padre y el Espíritu Santo. Y subió al cielo. Y luego decimos, y está sentado a la derecha del Padre. Eso es fenomenal. Cuando decimos está sentado a la derecha del Padre, primero tenemos que explicar que si Dios es espíritu, luego entonces no tiene derecha. Mira, voy a poner un ejemplo. Si Dios fuera materia y está sentado como estoy sentado yo en este momento, su derecha queda de este lado. Pero si Él está sentado en esta postura, entonces su derecha ya no queda en este lado, sino queda del lado de acá. Y así puedo dar la vuelta y rotar. Y entonces, ¿la derecha para dónde está? Pues no sabemos en qué lado esté sentado pensando en algo material. Por lo tanto, la derecha no existe. Es una manera de interpretar el contexto cuando decimos está sentado a la derecha, pero cuando vemos esa parte de la teología fundamental, decimos está sentado en la diestra del Padre. Es decir, está sentado en el mismo trono que el Padre porque es Dios. Oye, entonces eso de la derecha, que es una mala interpretación. No, que tenemos que explicarlo también. Mira, y yo tengo un hijo y yo me voy de viaje y tengo que arreglar ciertos asuntos. Yo dejo a mi hijo porque lo considero mi brazo derecho. Él es mi brazo derecho. Es decir, lo que él decida, lo que él haga, las decisiones que tome, yo la respaldo. Porque para mí es mi brazo derecho. En este contexto divino, el Padre es Dios. El Hijo se está sentado a la derecha. Lo que quiere decir es que Él tiene el mismo poder que el Padre y lo que haga el Hijo, el Padre lo respalda, porque es Dios y es la misma naturaleza. Por lo tanto, en ese significado de la derecha, lo que estamos diciendo que está en la diestra del Padre, es decir, tiene el mismo poder que el Padre. Por eso cuando Jesús dice, ¿por cuál obra me quieren condenar? Mi Padre trabaja el sábado, yo también trabajo el sábado. ¿Por qué obra me quieren condenar? Si no me creen a mí, crean mis obras, que vengo del Padre. Crean mis obras, que vengo del Padre. Porque las obras que yo hago, las hago por el Padre. Es decir, el Padre hace las mismas obras que hace el Hijo hace las mismas obras que hace el Padre. Claro que en un catecismo más coloquial, más popular, vamos a decirlo así, para la interpretación de los niños, lo dividimos de esta manera. El Padre es creador, el Hijo es redentor, el Espíritu Santo es santificador. Sin embargo, ya en la profundización propiamente del tema que estamos abordando,
El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso los tres actúan en el mismo momento, en ese contexto de la creación, en ese contexto de la santificación y en ese contexto de la redención. Porque Dios no está dividido, está unido. Es lo que dijimos, es la unión de la unicidad. Dios es único en tres personas. Y esa parte cuando decimos, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, queremos decir lo que se dice propiamente, o lo que se puede explicar, que es y tiene el mismo poder que el Padre. Está sentado en la diestra, en el mismo trono. Es la derecha del Padre, es su brazo derecho. Es la misma jurisdicción, la misma potestad, la misma ley propiamente que dicta el Hijo junto con el Padre. Eso es la diestra. Pensando que Dios es espíritu, luego entonces la derecha no existe. Y es la manera de hacerlo, como dije hace rato, una revelación que es implícita, la teología la hace de manera explícita. Y es la manera de explicar. Entonces, cuando decimos la diestra o la derecha, no referimos que tiene el mismo poder que el Padre y el Espíritu Santo, que tiene la misma capacidad, la misma naturaleza, y es la misma sustancia que el Espíritu Santo y que el Padre. Bueno, continuamos propiamente como lo que decimos. Y está sentado a la derecha del Padre. Y luego continúa el credo, dice no Constantinopolitano. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Esa parte es una profecía. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Es decir, Jesús ya vino, como hemos explicado aquí, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. La hipóstasis de Jesús. Y todo lo que dijo, y todo lo que prometió, y todo lo que profetizó, se cumplió al pie de la letra. Luego entonces, Él dijo que volvería a venir. Y por eso la iglesia confirma y cree, por eso lo que dije, la palabra credo significa creo. Y la iglesia confirma lo que cree por la revelación del Señor Jesucristo y por la Sagrada Tradición. Y lo confirma, es lo que creemos. No porque a nosotros nos antojó, sino porque fueron palabras que he aquí que vuelvo pronto y yo estaré con ustedes hasta el último día. Va a venir por segunda vez. ¿Cuándo será? No lo sabemos. No lo sabemos. No hay fecha. Lo que sí sabemos es que nos dijo la manera en cuándo se iban a dar los acontecimientos en el contexto de la historia. Cuando veamos esos contextos, sabemos que está algo cerca. Pero pensando en la eternidad de Dios, el tiempo no es nada en la eternidad de Dios. Así que por eso no podemos decir fechas. Y vemos la escritura, un día para Dios son 1000 años. Así que he aquí que vuelvo pronto, como dice el Evangelio a Juan, y Juan pensaba que ese pronto era de allá, pensando propiamente en el término humano de días, meses, años. Y aquí que vuelvo pronto en la eternidad de Dios es infinito. Y aquí que vuelvo pronto. Lo que sí sabemos es que va a venir. Y a eso es lo que la iglesia le llama en la teología la segunda venida de Jesucristo revelada propiamente en los evangelios. Bueno, en el evangelio, digamos así, cuando digo evangelios me refiero a los escritores. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, cuarto, tres sinópticos y Juan. Porque sabemos que es un mismo evangelio. Cuando decimos evangelios me refiero propiamente a que fueron 4 los que escribieron. Pero en el evangelio se narra la venida y en el Apocalipsis también, o revelación, se narra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús va a venir por segunda vez y es una profecía. A eso, en la teología se le llama la parucía. ¿Cuándo va a ocurrir? Al fin de los tiempos. En la teología se le llama la escatología. Bueno, entonces, ese contexto de que va a venir es porque es Dios. ¿A dónde fue? Al cielo, en la estancia con su Padre. A prepararnos una mansión, tan como dice en la Escritura, y de nuevo da con gloria para juzgar a vivos y muertos. Es decir, tu segunda venida vendrá revestido de toda gloria. Ya no viene a predicar la conversión, ya no viene a predicar arrepiéntase, convierta, pues ya vino. Ya dejó propiamente establecido lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Ahora viene revestido con toda su gloria y majestad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios. Y por eso viene con toda gloria y majestad. Él es Dios. Pues al único que se le da gloria es a Dios.
Y si Él viene con revestido de gloria, es Dios. Por eso vendrá con gloria para juzgar, dice ahí, a vivos y muertos. Y termina propiamente esa parte del credo pensando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y su reino no tendrá fin. ¿Por qué no tendrá fin? Porque Dios es eterno. Luego entonces, si su reino no tendrá fin, quiere decir que Jesús es eterno. Y solamente es eterno Dios. Luego entonces Jesús es Dios. Así que, pensando en ese contexto, cuando vemos la Escritura, por ejemplo, en una interpretación de exégesis y de hermenéutica, cuando dicen, bueno, Jesús era una criatura. Bueno, si fuera una criatura, entonces tuvo que tener principio y tuvo que tener fin. Y ya vimos que no, ya lo hemos explicado en este trayecto de lo que voy de esta exposición. Pero quiero citar aquí el libro de Daniel, pensando en lo que dice ahí, y su reino no tendrá fin. Pues es una profecía desde el Antiguo Testamento. No solamente que esté en la Escritura, en el Evangelio del Nuevo Testamento, si es una profecía que viene en el Antiguo Testamento. Por eso dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14 y 15. Bueno, 14, dice ahí. A él se le dio, bueno, me regreso desde el 13. Seguí contemplando la visión nocturna. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está. ¿A qué? Como hijo de hombre. ¿A quién se refiere? A Jesús, que se hizo hombre y que se encarnó por medio del Espíritu Santo en el seno de María. Y luego sigue. Se dirigió hacia el anciano. ¿A quién se refiere? Al Padre, porque así se representa de manera iconográfica regularmente en las iglesias. A Papá Dios se le presenta como un hombre anciano, haciendo referencia a la eternidad de Dios. Principio y fin. Tiene muchos siglos. Pues se dice, se dirigió al anciano y fue llevado a su presencia. ¿Cuál es la presencia de ese anciano? Pensando en Papá Dios, el cielo. Está en la presencia de Papá Dios. Y luego dice, y a él se le dio el poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es un poder eterno que nunca pasará y su reino jamás será destruido. Su poder es eterno y que nunca pasará y su reino jamás será destruido. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia no se inventó nada. Por eso dice, si su reino es eterno y no será destruido, por eso la iglesia en el concilio niceno-constantinopolitano de Nicea y de Constantinopla explica de manera más general que su reino de nuestro Señor Jesucristo, a razón de la profecía, su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, como dije. Y si en el credo decimos que su reino no tendrá fin, es porque Jesús es eterno. Y por eso no tendrá fin. Y con esto concluye propiamente el credo niceno-constantinopolitano. Así que Jesús es Dios. Lo confirma el símbolo de los apóstoles, que es el credo. Y pensando en esta palabra, credo, como dije al principio, o en el trayecto de aquí de esta exposición, credo significa creo. Que no solamente significa creo cuando decimos creo, significa estoy de acuerdo, así sea, me adhiero y me someto. Y hay algunas cosas que no entiendo quizás del credo, pero lo que no entiendo, yo me adhiero, me someto. Lo que significa ya de manera amplia la palabra credo, creo. Quiere decir que estoy de acuerdo, me adhiero y me someto. Y lo que dice aquí, aunque no lo alcance a entender, yo estoy de acuerdo, yo me adhiero y yo me someto. Y yo no puedo explicar de manera general la Santísima Trinidad, mucho menos la puedo explicar de manera propiamente minuciosa. Muchos padres de la iglesia y doctores lo han intentado. O tenemos el caso de San Agustín, que además hace algunos días se festejó, y tenemos esa parte de leyenda que ve a un niño que está sacando agua del mar, ha hecho un hoyo pequeño, y Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo, niño? Estoy sacando toda el agua del mar para echarla en este hoyo. Y entonces reacciona San Agustín, pues es más fácil que este niño pase toda el agua del mar en este hoyo
que yo pueda descubrir de manera minuciosa el misterio de la Santísima Trinidad. Y es que, en este contexto, dando la recta final, la Trinidad es ad intra y ad extra. Dios que se ha manifestado al exterior. Dios Trino. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque les da nombre, y solamente tiene nombre propio una persona. Pero además tiene el mismo poder. Si no habían dicho nada más, bautiza en nombre del Padre. ¿Para qué el Hijo si el Hijo no es Dios, es criatura? ¿Para qué el Espíritu Santo si es una fuerza, como dicen otros credos? Tienen el mismo poder y por eso vayan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se ha revelado hacia afuera. Es lo que en la teología se denomina la Trinidad ad extra. Se ha manifestado al exterior. Pero nadie sabe, nadie, absolutamente nadie, sabe con certeza el pensamiento de Dios. Nadie sabe cómo actúa Dios, porque Dios es infinito, eterno, sapientísimo, etcétera, etcétera, que son los atributos divinos de Dios. Nadie puede entrar al interior de Dios por ser propiamente seres finitos. A esa Trinidad, a ese misterio que solamente conoce Dios, es la Trinidad ad intra, es decir, hacia adentro de sí mismo de Dios, sabe por qué existe esta creación, sabe por qué creó al mundo, sabe dar razón de sí mismo porque es Dios. El hombre no lo sabe hacer, porque es una criatura y es finita. Es finita. Luego entonces, dando la recta final, su reino no tendrá fin. Esperamos la segunda venida, pero tenemos que irnos bajo las reglas que nuestro Señor Jesucristo. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Y el Evangelio nos muestra y nos da el parámetro para alcanzar la salvación. Ahí nos dice cómo tenemos que hacerle para alcanzarla. Y propiamente se resume en estos 2 mandamientos. Los más de 600 del Antiguo Testamento en Moisés, el resumen que hace Moisés de los 10, Jesucristo los vuelve a resumir en 2. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, todos. Pero hay 2 que son los importantes donde se resume. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Es el primero. Y el segundo dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo se parece al primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y pone el sello. En eso se resume la ley. Así que el hombre será juzgado en el amor. Y por lo tanto la clave para poder salvarnos y para poder estar cerca de nuestro Creador, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es amar al prójimo y amar a Dios. Y en eso se resume la ley y con eso podemos cumplir los mandamientos. Bueno, que Dios les bendiga y les ha hablado su amigo, su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Verdún Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores. Dios, patria y libertad, piedad, estudio y acción. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Nos vemos en la siguiente.